Bien, ¿qué soluciones han adoptado ante esto los gobiernos de la Unión Europea y de España? Los gobiernos europeos están desde antes del 2010, o sea, desde el inicio de la crisis, estableciendo unas políticas continuadas de lo que denominan ajuste, que es un ajuste estructural porque afecta a todos, para reducir el déficit y limitar la deuda. Los nombres de estas medidas han sufrido varios cambios. Primero se llamaron planes de gobernanza económica, que impulsaban la llamada austeridad de las clases trabajadoras, obviamente. Y luego se ha llamado Pacto del Euro o de la estabilidad presupuestaria, donde se fijan unos límites para el déficit en que incurren los estados y su deuda. Al mismo tiempo, como sabéis, porque lo estáis sufriendo, se ha introducido una reforma laboral que supone flexibilización del empleo, del trabajo, leído en términos vulgares, recorte salarial y libertad de despido. Ataque a los convenios colectivos, como estamos viendo con la reforma laboral española. Congelación o disminución de los salarios. Recorte de los gastos públicos, especialmente en los gastos sociales, fundamentalmente en los servicios públicos. Privatización del sector público. Reforma de las pensiones y, como decía anteriormente, establecimiento en leyes fundamentales, como puede ser la Constitución, de la obligación de reducir el déficit y la deuda. Un ministro de Economía de Ecuador, que interviene en estos temas, dice, a la vista de lo que está ocurriendo en Europa, que en estos momentos, con la intervención del Fondo Monetario Internacional, es la primera vez que interviene en cuestiones europeas, pero el Fondo Monetario Internacional está asesorando a la Comisión Europea en estos planes de ajuste, que estamos asistiendo a un proceso en el cual Europa se está viendo latinoamericanizada, en el peor de los sentidos posibles, o sea, los famosos planes de ajuste estructural que llevaron la pobreza, la miseria y el paro a Latinoamérica. Ahora lo estamos sufriendo aquí. Se intenta disminuir gastos a base de los recortes, pero no a base de aumentar los ingresos fiscales. Por ejemplo, hay una política, se mantienen los paraísos fiscales, con lo cual se va un dinero enorme, como decía. Parece ser que en las islas que hay en el estrecho en el Canal de la Mancha, el dinero acumulado en los paraísos fiscales, digo, parece ser porque los paraísos fiscales se extinguen por su opacidad. No se sabe exactamente lo que hay dentro, pero se pueden hacer algunas estimaciones. Parece ser que el dinero que hay ahí equivale al PIB del Reino Unido, solo en 3 islas. Hay una falta de armonización fiscal. Los impuestos de sociedades son muy distintos en cada parte de Europa, y eso hace que, por ejemplo, como habéis leído en la prensa últimamente, Zara lleve el negocio de compra y venta a Irlanda, porque paga un 12,5% de impuestos de sociedades, cuando aquí se habría obligado teóricamente a pagar un 30%. Hay una política fiscal regresiva, quiere decir que los que más ingresan cobran cada vez menos, pagan cada vez menos, y los que menos ingresan cada vez más. Hay una tributación totalmente desigual entre la renta del trabajo y la renta del capital. El que solo vive de renta del trabajo y ingresa lo mismo, paga mucho más que el que vive la renta del capital. Esta situación se ha visto agravada en España. Además, ha aplicado exactamente las mismas medidas. Acordaros de cuando vino Rodríguez Zapatero de Bruselas en mayo del 2010 y anunció toda esta serie de medidas. La situación además se ha visto agravada en España porque España tiene una diferencia en cuanto a gastos sociales con el resto de la Unión Europea de 15 puntos. Y además en España la guinda la ha puesto la modificación de la Constitución para incluir este tope del déficit y la prioridad al pago de las administraciones públicas de los gastos financieros. Qué difícil, voy a ir más deprisa. Un punto importante: la deuda pública española antes de la crisis del 2008 era el 38% del PIB, y además España tenía superávit en cuenta corriente. En estos momentos la deuda pública es ahora del 62%, 968.000 millones de euros es lo que adeuda el gobierno español, y la privada es de más del 300%. Al mismo tiempo, el fraude fiscal español se estima en 80.000 millones de euros, y un cuarto de estos 80.000 millones, a 20.000 millones, están ubicados en paraísos fiscales. Aparte de esto, es muy importante ver que estas políticas de ajuste no han producido los resultados que se esperaban, no dan los resultados. Por ejemplo, solo tenemos que ver el caso de Grecia, sometida a unas políticas de ajuste feroz y que está metida en un hoyo del cual no tiene salida.
Grecia está hundida por el peso de la deuda, hasta el extremo de que han dicho que a lo mejor reestructuran la deuda, que significa que le quitan parte de la deuda. La pregunta es, ¿quién paga eso que se le quitan? Los bancos no van a renunciar a ello. Luego lo vamos a tener que pagar los ciudadanos, a lo mejor no los griegos, pero sí los españoles, ¿no? Situación similar se vive en Irlanda y Portugal. Aquí la reforma laboral, como sabéis, no ha supuesto nada. El país sigue absolutamente estancado. La propia ONU se ha manifestado en contra de estos planes de ajuste. Y sin embargo, vemos cómo se sigue insistiendo en aplicar todavía más planes de ajuste. Últimamente, ha visto en España que ha habido otra segunda o tercera fase ya de la reforma laboral. Ahora han encadenado los contratos temporales y los contratos de formación ya no tienen límite, ya puede ser hasta que tengas 80 años. Y si alguien protesta, se le reprime. Está claro, ¿no? ¿Qué soluciones había para la Unión Europea? Como vemos nosotros, la regulación e intervención del mercado de la deuda, la emisión de lo que se llama eurobonos, que en vez de que los gobiernos tengan que endeudarse con los bancos, sea la propia Unión Europea la que facilite préstamos a los gobiernos. La coordinación y armonización de las políticas fiscales, no que haya una desigualdad tremenda entre un país a otro. Una fiscalidad que sea progresiva y al mismo tiempo sea sostenible, que combata la evasión. Que se produzca una recaudación de ingresos que sean suficientes para las inversiones productivas y los gastos sociales. Que las inversiones productivas se puedan financiar con la deuda, con el endeudamiento, porque lógicamente todo el mundo se endeuda, y más si tienes que invertir en infraestructuras, en servicios públicos, etc. Todas las familias se endeudan. Es muy difícil que alguien compre una casa al contado. Normalmente pides un crédito porque no puedes soportarlo y lo vas pagando a lo largo de los años. Lo mismo tenía que poder hacer los estados, ahora ya no se puede. Que se nacionalicen las empresas clave, empezando por la banca. Había que tener al menos una empresa pública de banca.